Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les comparto directamente mi experiencia en la fase notarial para que lo tengan en cuenta. He estado un poco desaparecido directamente por lo mismo en muchas actividades y eventos en las últimas semanas de esa situación, ¿verdad? Ya que tuve mi experiencia de este examen el día 18 de septiembre. Por supuesto, resultando victorioso en cuanto a lo que es mi último examen técnico profesional. Y de igual manera estoy contento de compartirles parte de mi conocimiento y a su vez directamente que puedan venir y tener en cuenta cómo es este examen, porque yo sé que cuando uno está averiguando, investigando, preguntando, cuesta que a uno le den, pero no estoy diciendo ámbito administrativo o catedrático, sino que estudiantes que se examinaron esta fase. Todo es muy limitado, entonces directamente si lo vemos así, nos da muy poca información de cómo se va a llevar a cabo. Entonces directamente si lo vemos así, es uno va ciega, solo va con el conocimiento directamente teórico y algunos que tienen la facilidad con el conocimiento empírico, es decir, práctico y experiencia directamente de estar en la formación. Aunque yo le recomendaría que eso no les haga mención a los catedráticos, ¿verdad? Mire, yo estoy en el área, yo soy de registro, yo soy de tal, yo procuro, ya saben directamente que la práctica y la teoría, como este es un privado, se va a hacer conforme a la ley. Entonces uno tiene que remitirse conforme a la ley y conforme a la doctrina. Entonces uno no puede diferir directamente en cuestiones empíricas, entonces tenganlo presente. No todos los licenciados examinadores lo aceptarán. Entonces empiezo. La fase previa, pues obviamente antecedentes penales, policíacos, los demás documentos que requieran, la boleta de pago, emite, entre otros. Ahí no me voy a meter. La fase de estudio. En la fase de estudio sí le recomiendo directamente, al menos yo estuve en 3, 4 academias directamente. En la fase de estudio sí le recomiendo de que en este caso es mucha disciplina. Sé que solo es una fase, o sea, cuando digo solo es una fase me refiero a que solo es en sí una rama que se divide en pedacitos, es decir, asuntos de jurisdicción voluntaria, eso para que lo tengan en cuenta. Ya los voy a anotar aquí porque de igual manera uno cuando está en eso no les dicen, ¿verdad? Uno puede ver el temario, pero no les dicen mucho. Los instrumentos públicos y en este caso, ahí está, el notariado. Les soy honesto, aquí un chivo para que se sientan tranquilos. Normalmente en esta situación, a uno en el examen, en la evaluación oral, en esta situación, a uno únicamente le hacen casi similar a 25 preguntas, 25 28 preguntas. Ya se les voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, para que estén tranquilos en cuanto a eso. Eso sí, tampoco vayan a ciegas, y eso sí les digo, porque directamente el examinador se dará cuenta si usted sabe o no sabe. Entonces es preferible directamente que todo tranquilo, todo suave, lleve a cabo su evaluación. Entonces, si se toman el tiempo, la seriedad y la disciplina en estudiar. Entonces, 4 aspectos al momento de estudiar. Eso lo recomiendo si no se los han hecho mención las academias, porque eso sí me percaté que no me lo hicieron mención. Uno tiene que enfocarse legal, doctrinal, lógica jurídica y escrito. ¿Qué quiere decir? Uno puede utilizar libros para estudiar. Uno puede utilizar temarios resueltos para estudiar. Uno puede aprenderse literalmente la ley, directamente todos los títulos y artículos del Código de Notariado, entre otras leyes afines, ¿verdad? Como el Código Civil. Sin embargo, habrán preguntas doctrinales, las cuales directamente son un poco trampa. ¿Y por qué digo trampa? Porque hay preguntas así de una vez les digo, es esa situación. Hay examinadores que van a hacer preguntas objetivas y otras preguntas que son así como teniendo referencia para venir y ponerlos en jaque, como dirían en ajedrez, que pueden darles el mate y tronar unos 4 puntos de un solo. Entonces yo le recomiendo en ese sentido, uno, en esa circunstancia, practicar y estudiar. ¿Cuál sería esa pregunta en jaque en esa situación? El tema doctrinal, ¿verdad? En esa situación,
Bueno, se los explico fácilmente. Por ejemplo, la pregunta de los testimonios irregulares. ¿Por qué los testimonios se llaman irregulares? Vuelvo a lo mismo. Si ustedes vienen y se limitan directamente voy a estudiar solo con la ley. No me importa, voy a estudiar con la ley. Y 66, 67, 68, 69. ¿Y aquí dónde están los irregulares? Aquí está el problema. Ya. ¿Por qué está el problema? Lo que pasa es que si ustedes se limitan directamente a estudiar con la ley el problema es que es muerta, pues. La ley no te va a decir, la ley en ciertas partes no va a ser muy específica y tiene demasiadas ambigüedades en cuanto a ciertos conceptos doctrinales. Por ejemplo, el testimonio irregular directamente esas situaciones porque este no nace directamente de una escritura pública. Por ejemplo, ¿verdad? El de las partes conducentes, de, de lo que es de la herencia, lo que es rectificación de área, testimonio de partes conducentes, esta situación de la rectificación de área y el del índice. Esas son las cosas que les digo. Sí está en el código de notariado, pero están muy regados. ¿Y cómo podría ser esa situación? Sin ir tan lejos, para ir teniendo referencia a esto. Sí, porque uno cuando ya pasa este examen, uno se queda descansando, descansando el cerebro, digan, por lo menos un tiempo antes de ya volver a tocar la norma e ir con todo nuevamente, porque así uno queda desgastado, eso sí les digo. Tómense su tiempo luego del examen, según el resultado, pero aún así, tómense su tiempo para estar nuevamente sanos, porque si no se están forzando su cerebro. Entonces, tranquilos, suave. El testimonio irregular en este caso es el artículo 92, el índice, pero no dice testimonio irregular, o sea, es a lo que me refiero. Entonces, ese es el tema doctrinal. Lógica jurídica, pues en este caso, chispa. Ya, a mí me hicieron una pregunta, pues tal vez a ustedes se las pueden hacer, pero tienen que tener mucho cuidado. En este caso, me hicieron una pregunta. ¿Usted puede venir y aperturar el protocolo el 31 de diciembre? Inicialmente me quedé puchis. O sea, que se puede, o sea, que no. A mi criterio inicialmente decía, tengo que decir sí, pero tal vez es una trampa, dice otro que no. Por eso les digo, se podría decir sí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay prohibición por ley. Sin embargo, por lógica, ese mismo día se tendría que estar cegando. Y por lógica, directamente emitir los testimonios correspondientes. Entonces, por eso les digo, esos son los detalles a tener en cuenta, la lógica jurídica. Y ahí voy a contar unas experiencias de esa situación. Lo otro, el escrito. Sucede lo siguiente, compañeros directamente que están viendo este video. Cuando hablamos del tema escrito, yo le recomiendo lo siguiente. Estoy viendo el tiempo muy bien. Lo que pasa es que de los 31 instrumentos públicos que a uno les pide la universidad aprendérselos y tenerlos bien presentes en cuanto a su contexto, yo recomiendo que cuando vaya haciendo una redacción de cada uno de los instrumentos públicos, inmediatamente tienen que venir y estudiar dicho instrumento público. ¿Cómo así, Liga Águila? ¿Cómo funciona eso? Muy simple. Lo que pasa es que de ese instrumento tenga por seguro que le van a preguntar. Si no, la civil, en este caso en la fase privada, en esta situación, échese su repasadita. ¿Por qué? Porque los mismos instrumentos que se encuentran directamente en lo que es la fase notarial, les pueden preguntar cualquiera de los tres examinadores o los tres características, definiciones, elementos y formalidades de dicho instrumento público, sea protocolar o extraprotocolar. Entonces téngalo presente. Ya, téngalo presente. No le estoy diciendo memoríceselo directamente. No, al menos las características de aspectos elementales, como yo les había dicho, ¿verdad? Y qué requisitos se necesita para poder venir y formalizarlo. Hay instrumentos que, con todo respeto, yo como vi a algunos compañeros que se examinaron ese día, hay instrumentos y instrumentos. No es lo mismo que a alguien le corresponda, pongo un ejemplo, ¿verdad? En esa situación.
Sin ir tan lejos, una declaración jurada. Y a otro le colocan en esta situación la liquidación patrimonial. Si se dan cuenta, cualquier día, pues son dos instrumentos públicos, ¿no? En las obligaciones previas y posteriores. Es a lo que me refiero. En uno tienen que hacer inmediatamente, directamente testimonios, los porcentajes, cómo va a quedar dividido, entre otros. Imagínense. Ojo ahí. Pero en el caso de declaración jurada, ¿qué va a hacer? A lo mucho es el testimonio especial, ¿verdad? Y el testimonio si lo requiere el cliente de esa situación. Esas son las cuestiones que yo les digo de esa situación, ¿verdad? Y digo si lo requiere por lo general, porque de esa situación lo va a requerir, obviamente, es obligatorio directamente que lo expenda el notario, esa situación. Pero de que lo vaya a inscribir directamente, únicamente para aspectos de registro, trámites, entre otros. Pero por lo general no hay mayor directamente, no hay bienes inmuebles, no hay directamente niños, no hay fijación de pensión alimentaria. Lo que estoy dando a entender es, según el instrumento público, va a ir teniendo en cuenta, es la situación. Entonces tienen que tener muy presente esa circunstancia. O sea, esos 31 instrumentos, apréndanselos, estudienlos, repásenlos de qué tratan esa situación y tómense su tiempo y van a ver que todo va a salir bien. Y van a darse cuenta que llega un momento que en la escritura uno ya lo hace automático. Número uno en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal. Ya se va automático. Entonces, se esté seguro de usted. No hay problema. Bueno, vamos para no hacer el video tan largo. Vamos con la evaluación escrita. A uno cuando le envían el correo, uno ya metió papeles, ya está nervioso, ya está esperando fecha. Y uno dice, bueno, ¿y qué viene entonces? ¿Y qué viene en esa circunstancia? ¿Cómo va a ser la situación? A uno le van a asignar 2 fechas. Por lo general, si le asignan una sola fecha, pues obviamente no. Ese mismo día sería el escrito y el oral y tenganlo presente. Pero por lo que yo solo un caso he escuchado así. De lo contrario, en ese sentido, al menos la mayoría he escuchado que son 2 fechas. Ya de ahí de una fecha, sí, no sé cómo le sea esa situación, porque sí es corridito en esa situación y es tiempo tanto de los licenciados como de los que se examinan. Entonces sí tomaría demasiado tiempo. Entonces continuamos con ello. Entonces, en cuanto a la fase escrita, uno llega y todo directamente donde le asignaron. Espera que lleguen los encargados, representantes de esta situación. Y cuando uno viene y ya ingresa, pues obviamente lleva su máquina de escribir. Importante, 5 hojas, papel español y 5 hojas, papel bond, tamaño oficio. Aquí un chivo que no les dicen, pero por eso les digo, al menos de mi parte no soy egoísta y se los estaré comentando cómo fue mi experiencia. Al menos yo recomiendo lo siguiente: no lleven solo 5, lleven 10 hojas papel bond. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a decir ustedes? En caso que se equivoque, ya. Al menos en esa circunstancia, en esa situación, tienen que tener presente lo siguiente. Ustedes tienen 2 opciones. El licenciado les va a sellar las hojas sin ningún problema en ese sentido, ya. Pero tengan presente lo siguiente: ustedes tengan en cuenta esa situación, que antes de ponerse a teclear, utilicen una hoja que no esté sellada ni foliada por ustedes. Así verifican si tiene tinta, si está bien establecidos los márgenes, si directamente esa situación tiene todo lo necesario de conformidad con lo requerido ya de la universidad. Lleve su lapicero y esas hojas extra que le estoy diciendo es para tomar apuntes y recordar. Vuelvo a insistir, si le toca un acta notarial de matrimonio, ¿cuántos sujetos participan en ella?
el hombre y la mujer, perfecto, pero recuérdese también que aparece el papá y mamá de cada uno de los dos. Y con eso tenemos un total de 6 sujetos. A la gran clic. Sí, ahí está la situación. Entonces el testamento, vea cuántos sujetos hay. No es algo así, vamos a hacerlo directamente como caiga. No, la misma hoja le sirve para que usted ordene sus ideas. Tome esa hoja, haga su anotación. No estoy diciendo haga todo el instrumento público, no, haga su anotación. Y todo aquello directamente que tenga duda, anótelo antes de venir y teclear. Otro aspecto importante, cuando vaya tecleando, usted tiene dos opciones, o corrige al final o corrige de una vez. Si corrige de una vez, se va a estar ahorrando directamente en esa situación el famoso entrereglonado. Y ese entrereglonado, pues por supuesto, esa situación eh, forma parte de su protocolo, pues, que va a tener que anotar al final. Es preferible solo colocar el famoso testado, omítase directamente con todas las palabras directamente que corresponden, que colocar testado, entrereglonado, adicionado. Yo sé que si se quieren lucir en cuanto a que si saben cómo manejar cada uno, pueden hacerlo, pero de todas formas, ustedes su tiempo, porque el tiempo, eso sí les digo, es 2 horas y media. Es poco tiempo, no es tanto, y el tiempo se pasa rápido, entonces ténganlo presente. Otro aspecto importante, ¿se puede llevar timbres? Sí, se puede llevar timbres, en ese sentido. Se puede llevar, algunos escuché que llevaban hasta sello. Entonces, obviamente, tocó lo que para fines académicos, ¿verdad? Pero sí, en cuanto a esa situación. Por supuesto, cuando uno ya tiene las 5 hojas selladas, tanto BON como las de papel español, ya a uno le dan a escoger el sobre que uno va a utilizar para el examen. Obviamente ahí tu suerte. Había un contrato directamente que yo sí, puchiga, si me preguntan, sí le tenía miedo en cuanto a eso, ¿verdad? Hay contratos y contratos, de esos 31 hay contratos que son súper largos, eso sí les digo, pero cuando les digo súper largos es que tienen como 12 o 13, en este caso, cláusulas, imagínense, 13 cláusulas a la gran, esa situación, si no estoy mal, es el contrato de participación que tiene toda esa cantidad de cláusulas y datos. Y no es lo mismo a que a alguien le toque un arresto domiciliario, pues si te toca un arresto domiciliario, ¿qué requisitos va a tener? Son casi mínimos. Entonces, es a lo que me refiero. Ahí sí es a suerte, no depende de ti directamente. Ahora bien, en la evaluación oral, ténganlo presente. Son 28 preguntas. Ya una vez que ustedes estudian eso, se van a su casa, regresan y todo, a aprenderse y estudiar lo que el instrumento público les tocó y a darle y a pedirle mucho a Diosito. De ahí pues ya toca la evaluación oral. Cuando hablamos de la evaluación oral, hay que tener en cuenta lo siguiente. De la evaluación oral son 3 aspectos, ¿ya? De esa misma tenemos asuntos de jurisdicción voluntaria, instrumentos públicos y todo lo relacionado al código de notariado. Ahí van los mismos impuestos. Los impuestos se los pueden preguntar tanto en el notariado como en el instrumento público. Ténganlo presente, porque instrumentos públicos pueden preguntar el testimonio, pues. En el notariado pueden preguntar, ¿cuál es en este caso directamente cuánto paga el papel sellado especial para el protocolo, pues? O el timbre fiscal, o el timbre notarial. ¿Cuánto paga en esa situación? ¿En qué ley está regulada? Entonces, para ir teniendo en cuenta esa situación. Para tener referencias a circunstancias. Entonces, importante. Asuntos de jurisdicción voluntaria. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Usted lúzcase. Esos son puntos extra en los asuntos de acción en jurisdicción voluntaria. Entonces, para tener eso en cuenta. Entonces, eso en cuanto a asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahí son solo procedimientos, esquemas. Igual,
Si ustedes se toman su tiempo para estudiar, ya sea con un libro de Neri Muñoz u otros autores, o en este caso libros de academias, vuelvo a indicar, pues usted puede hacerlo. Eso sí, aquí hago un comentario. Al menos de una academia que las que yo estuve, mis respetos directamente porque debido a esa academia dominé el tema de los asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque vuelvo a indicar, los libros pueden tener imperfecciones. Y no les voy a negar que en cuanto a ese libro tenía asuntos de jurisdicción voluntaria que estaban completos, pero habían otros donde sí había una laguna. Entonces sí tenía que venir y referirse directamente, es decir, haber estudiado con los otros autores, porque de lo contrario, si se confiaba, pues obviamente le iba a decir sayonara, ¿verdad? Entonces iba a perder los puntos respectivos. Y por supuesto, en este caso, de último tenemos el código de notariado, ¿verdad? En ese sentido, y como lo que es el instrumento público. Instrumento público, como les dije, les pueden preguntar los protocolares y extraprotocolares. ¿Cuáles son en este caso? Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización, otros que por disposición de la ley el notario, en este caso, notario incorpore conformidad con la ley. Eso directamente hace referencia a esto, que solo el SUD. Los extraprotocolares, en ese sentido, las actas notariales, las legalizaciones de firmas y documentos, tenganlo presente. Entonces, de cualquiera de todos esos, sus formalidades, se los puede preguntar. Se los puede preguntar. Imagínense, ya pasó un mes y ahí ya, ya recobrando con toda fuerza mi cerebro, porque sí, el cerebro queda golpeado, sin mentira. Entonces uno queda ahí y con la energía. Entonces, en base a esa circunstancia, pues por supuesto, una vez que se examinan, normalmente son de 25 a 28 preguntas, tenganlo presente, calmado de todo. Y cuando ya pasan esos, pues obviamente les hago un comentario. Los mismos licenciados casi al finalizar su examen les van a hacer como 3 o 2 preguntas relacionadas, o tal vez 4, dependiendo a su instrumento. Y a partir de ahí les van a ir ponderando si sí o no en cuanto a su instrumento. ¿Su instrumento cuánto vale? Van a preguntar. ¿Y cuánto vale el oral? 60 vale el oral y 40 el escrito. Entonces tengan en cuenta que si sacan una buena nota en el escrito y los 3 licenciados ponen buena nota, por supuesto usemos la lógica. Simplemente en esta situación hay más oportunidades de ganar en esa circunstancia. Igual funciona en ese sentido en la parte oral, que son 3 y vale 60 puntos. Luego le llevan ya las notas respectivas al asistente, al licenciado, y a uno le dicen con cuánto se gana. Y ya está. Prácticamente les hacen promedio tanto el oral como el escrito. Así de simple. ¿Ya? Entonces, esos son los trámites. Entonces, para tener en cuenta esas circunstancias. Entonces, para ir teniendo referencia a esto. Entonces, teniendo referencia en esas circunstancias. Entonces, importante a tratar. De ahí, pues, los resultados finales. Y notan, se ha finalizado lo que es la fase notarial. Espero que les sirva el video. Dejar su like, comentar, compartir. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.